11 ya. Bueno, chicos, me van a poner atención. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pues tiene que recurrir ya al proceso académico de pronto de trabajo. Entonces, la gracia es que por favor tomen las evidencias respectivas y yo en unos momentos les habilito el Classroom para una cosita que van a hacer. ¿Listo? Ya está la actividad, sino que yo espero por tiempo si les voy activando. ¿Listo? Entonces, la gracia, ¿cuál es, chicos? Vamos a tomar apuntes, entonces iniciamos con el tópico, por favor, tópico generativo, cómo la literatura intercede en el contexto latinoamericano. ¿Listo? Por favor, vamos a escribir el tópico. Y nos fuimos a trabajar hoy juiciosos, hoy nos fuimos a trabajar con la mejor actitud. Profe, espere que se me perdió el cero negro. Ahí les copié el tópico en el chat, ¿listo? Y la meta igual se las voy a dejar ahí también por si alguien no recuerda, ¿listo? ¿Cuál es la meta? Entonces les voy a decir cuál es la meta. Reconoce cómo los diferentes textos escritos cumplen con una estructura gramatical. ¿Listo, chicos? Y pues la fecha del día de hoy, ¿no? 19 de febrero. ¿Listo? Profe, esto, ¿cómo era el literatura intercede? En el contexto latinoamericano. ¿Pero es tópico? ¿Listos? Ese es el tópico. Sí, señor, ese es el tópico. Sí, Arleycillo, ese es el tópico. Profe, Bueno, gracias, profe. ¿cuál era? ¿Cuál es el La tópico? meta es reconoce. El tópico lo voy a volver a repetir. ¿Listo, chicos? Tópico. Cómo la literatura intercede en el contexto latinoamericano. ¿Listo? Cómo la literatura intercede en el contexto latinoamericano. Y nuestra meta para el día de hoy, perdón, es cómo los diferentes textos, reconoce cómo los diferentes textos escritos cumplen con una estructura gramatical. Reconoce cómo los diferentes textos escritos cumplen con una estructura gramatical. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Este año vamos a hablar de la literatura latinoamericana, ¿listo? Entonces vamos a tener presente lo siguiente. Entonces va a poner literatura latinoamericana como subtítulo. ¿Listo, chicos? Literatura latinoamericana como subtítulo. ¿Listo? Vamos a ir. Profe, espera un momento. Profe, sí, de lo mismo, espere tantico, llego. ¿Listo? El subtítulo, profe. Dime. Literatura latinoamericana. Literatura latinoamericana. Gracias, Sáenz. Bueno, chicos. No se vayan a burlar de mis pequeños dibujos. Entonces, la gracia es que usted me haga este dibujo rápidamente en su cuaderno. Entonces, esto es Latinoamérica. En esta parte está México, en esta parte está Panamá, en esta parte, pues aquí por aquí está Colombia, y están los países como Brasil, Argentina, Chile, ¿listo? Entonces vamos a hacer este mapita, pero corriendo, chicos. ¿Listo? La primera recomendación es el mapa, por favor. ¿Listo? De todas formas, a los que no estén, yo subo Y una si foto. eso queda bien feo, profe. Literatura latinoamericana. Uy, no, pues tampoco. Chicos, ¿por qué? El día de hoy estuvimos en reunión y no se puede volver a recibir trabajos después de la hora asignada. Si estamos trabajando en clase, es en clase. Porfa, no voy a recibir trabajos ya sobre el tiempo, ¿listo? A no ser de que tenga excusa. Ya el trabajo no va a valer 70, no va a valer 100. Empieza a bajar la nota. ¿Puede copiar eso? Tengo que cumplir ahí como con eso. Sí, tienen que hacer el mapa, sino que yo me adelanté y lo hice. ¿No? Bueno.
Sí, debemos hacer el mapa en su cuaderno. Yo clases sociales con español. Yo estoy acá, mírenme, estoy acá. Estoy preparado cuando ustedes me digan, profe, el mapa ya está. ¿Grande o...? Grandecito. Pues tampoco una pulguita, ¿no? Grandecito. Grandecito. ¿Alcanza media Profe, que hoja, es que profe? yo soy muy pulido y me demoro mucho haciéndolo, pues. Sí, yo creo que en media hoja alcanza, mi amor. Es que necesitamos dividir los aspectos que vamos a ver de clase y luego seguimos con el tema. ¿Listo? Vamos a ver si hoy les pongo trabajo o no, ¿qué dijo Freddy? A ver, ¿los dejamos, no los dejamos? ¿Los dejamos, no los dejamos? Esperemos a ver cómo se compra. No, Y la actividad que tengo ahí la dejamos para la otra semana. Sí, sí, para la otra semana. Profe, Esperemos a ver. ya terminé. Dime, ¿ya terminaste Sí, el profe, mapa? ya. Listo. Yo Sí, también terminé señora. el Sí, mapa. señor. Listo, ok. Bien, listo. Atención acá, chicos. Entonces, mientras los que van trabajando en el mapa, yo voy a ir explicando, ¿listo? Entonces, para que me pongan atención. No voy a aquí como un poquitico. ¿Listo? Bueno. Cuando ustedes reconocemos que Colombia, ¿cierto? Digamos que Colombia está en esta partecita casi, digámosle que está así. Esto es Colombia, ¿cierto? Aquí es Colombia. Colombia. En esta partecita de Colombia, ¿cierto? Que hubo un proceso de conquista y colonia, ¿cierto? Porque tenemos que hablar desde el proceso de conquista y colonia para ahora hablar de Latinoamérica. Tenemos que tener presente que Colombia fue países latinoamericanos que empezó a aportarle saberes y principios a lo que se fue dando en ese momento tan emblemático, pues digámoslo así, para la sociedad, ¿listo? Cuando ya sabemos que Colombia hace parte, como le queramos llamar, tenemos que empezar a hablar del componente más importante para nosotros hoy, que es el siguiente. Tenemos que abarcar estos 4 temas, ¿listo? Entonces, van a ir haciendo la división de acuerdo pues a lo que usted considere. Social, cultural, ¿Y político político? y religioso, ¿Eso? chicos. Político. ¿Listo? Estos cuatro escenarios son los que se van a empezar a involucrar acá en Latinoamérica, en la literatura y también en otros aspectos, pues que también van a ser propicios o importantes para esos autores que van a empezar a contarnos cosas. Esas cosas, ténganlo siempre presente, que siempre se los he recordado, y los chicos nuevos nos van a recordar estos aspectos. Siempre un autor de la literatura, nos va a contar algo sobre este tema, algo sobre alguno de estos temas, ¿listo? Entonces, para que presente, ¿listo? Ya está la división, tenemos que tener presente que lo social ingresa, lo cultural ingresa, lo religioso ingresa y lo político ingresa. Todos los países, tanto de América como de Europa, África y Asia, comparten estos ideales, ¿cierto? Comparten estos ideales. ¿Qué pasa? Que cuando se comparten, en ocasiones encajamos, digámoslo así, sociedades con sociedades, ¿cierto? No compartimos, pues empiezan a andar por allá unos y por acá otros, ¿cierto? Pero pues en este momento, todo el mundo, digámoslo así, se rige frente a 4 principios, ¿listo? ¿Hasta ahí hay algo que no les esté quedando claro, chicos? No, profe, así. O sea, En el en momento que cuando todos los países utilizaban esas 4. a ver, déjame ver un momento, mientras carga. profe, Sí, ¿me así esperan? como lo estás haciendo. ¿Ya ahí Dale. lo ve? Sí, sí, ya. Dale. Bien. Listo. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a empezar a hablar. ¿Listo?
tener como referente a los países. ¿Listo? Porque estos países nos van a empezar a jugar acá. Uy, creo que es marcador. Se nos fue. Entonces vamos a tener presente por aquí, que es México, ¿cierto? Por acá es México. Que inicia a compartir pues esta parte de acá. ¿Listo? Por acá está Panamá. Colombia ya la tenemos, ¿cierto? Bueno, Colombia sería como por acá. La embarré. Como aquí la... Uy, Profe, solito. perdón, me desconecto un momento, es que me toca ir a hacer un mandado. ¿Cómo así que estamos haciendo mandados? Oh, ustedes están en clase. Bueno, ve, no te preocupes. No te preocupes. No te siguen a demorarte. ¿Listo? Bueno, por acá está Argentina. Argentina. Argentination. Déjame que no me quiere cargar. Profe, que es la cosa que está debajo de Colombia, que es como si tuviera una Colombia pequeñita. No, es que me quedó mal Colombia, pero a mí es que Colombia es grandecito. Digamos que Colombia es esto. No me quedó igual. Profe, Dímelo ¿cuál es el que cantando. sigue de México? Ma, ¿Cuál? que es el canal. Sí, sí, espérame. Vamos a hablar de los más importantes, de uno de los más importantes. Por acá está Chile. Les voy a poner así, Chile. Esto es Argentina. Esto es Argentina. Esto sí no me van a entender mis mamarrachos, pero bueno. ¿Listo? Por aquí está Perú. Aquí al ladito, digámoslo de esta manera, está Venezuela. Por aquí está Bolivia. Pues no lo estamos haciendo igualitos. No, la profe Daniela, si Dios quiere, nos va a pegar porque no lo estamos haciendo igualito, pero bueno, ahí la gracia está ayudar. ¿Listo? Aquí hay un pedacito chiquitico de tierra. Por aquí está Ecuador. ¿No? Entonces, por aquí al lado de lo que está Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, al ladito de Colombia, ¿listo? Como en este ladito, como al lado del agua, para que me entiendan, del océano. ¿Listo? Bueno, por acá está Brasil, que Brasil es uno de los más grandes, por decirlo así. Toda esta parte sería Brasil. ¿Listo? Y por aquí hay unas como islitas. Digámoslo por acá, pero lo hacemos con negro. Está mi negro. Profe, ¿será que tú puedes subir esa foto ahorita a clase? Es que se ve muy borroso. No puedo. Sí, no, debe. Dale, ya la subo, ya le tomo una fotico y la cargo Profe, de ¿dónde nada. está ¿Listo? México? Míralo acá. México está hacia acá. Obviamente que México es más amplio, ¿no? Pero vamos a hablar de Latinoamérica. Entonces no hice desde aquí para arriba. Solamente traté de cogerlo como así. ¿Listo? Esto es México. Por acá está, pero es que hay hartas partes que nos faltan. Digamos que una de estas islas es Cuba. Por acá está República Dominicana. Todos dirán, ¿no, profe? Cojan un atlas y lo van mirando, por favor. Por acá está Guatemala. Oiga, me falta Nicaragua. Ah, Nicaragua está por acá. Nicaragua. Paraguay.
Y me falta exacto Paraguay. Uy, muy bien, esta mujer está muy pila. Profe, ¿dónde está Argentina? Ahí en ese mapa. Profe, literal, si no se ve nada. Ah, en este pedacito, Oiga, ah, bueno. vayan mirando un mapa. Y ahora me van a decir que no tienen un mapa. Qué malos son ustedes. No los quiero. No, Yo desde hace rato estoy haciendo eso. no tengo nada, no hay nada, no existe. Vean, vean, pega. Así, profesor, no sabe dibujar el mapa de Latinoamérica. Se los puedo enviar por el grupo, me queda más rápido enviarlo por el grupo. Pues mejor, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, profe. Ahí les envié la foto, traten de ahí como guiarse un poquito, ¿listo? Me van a decir las directivas, pero Freddy ahora está dictando sociales, ¿ok? Sí, profesor, ¿por qué no está usando el tablero? Profe, no ha llegado. Da Vinci. Calma, calmación. Todo. Listo, ahí les estoy enviando el mapa. Oye, ¿qué pasó con este cacharro? Listo, ahí se fue. ¿Listo? Bueno. Porque necesito que tengamos presente cuáles son los países que van a entrar en discusión. Entonces, tenemos los países de América como Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, ¿listo? Panamá, Guatemala y México, ¿listo? Todos estos países, el proceso, digámoslo así, de Latinoamérica o América, vivieron, chicos, así para que ustedes lo tengan presente, vivieron un proceso de conquista y colonia. Esto voy a poner por acá, proceso de conquista y colonia, ¿cierto? Todos estos países, pues, tuvieron que ver o tener frecuencia con los españoles, ¿listo? Conquista y colonia, ¿listo? Obviamente que no solamente fueron los españoles los encargados también de colonizar, ¿no? Los también que vinieron como los, los ingleses. Los ingleses también empezaron a traer y a entrar a este territorio. Colón por este lado y también los ingleses también entraban por esta parte, ¿listo? Esto empezó a jugar como una cadena y por ende pues se hubo una mezcla del lenguaje, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Entonces tenemos que tener presente que el antecedente más importante, conquista y colonia, para que estos países puedan hablar hoy de literatura, ¿listo? Entonces me van diciendo ahí, vamos haciendo el mapita. Tómese su tiempo, relájese, tómese un soca, no se me vaya a estresar. Es que ya llegó el tablero, no lo he puesto, venga, se los muestro, ya me llegó. Me toca este fin de semana que me hagan el favor, mírenlo, ya llegó, mírenlo, ya llegó, ya está acá. Me toca esperar que alguien me haga el favor y me lo ponga. Pero ya la otra semana estamos desde el tablero. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta ahí, chicos, los que llegaron tardecito? Daniela se va a burlar de mi dibujo, me va a decir que es un mapa. Bueno, ¿cómo vamos, bebés? ¿Bien? Profe, en la que está como al lado de México, ¿qué dice? Acá, Guatemala, No, al lado. eh, Ahí, Nicaragua, en la M. mi amor. Es Nicaragua. Ah, No que se me unió el palito, es Nicaragua, qué pena con usted. Nicaragua. Bueno, ¿cómo vamos, bebés?
Ya terminé, profe. Así bien ubicado todos los países. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ok. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿listo? Entonces la gracia es que usted vaya tomando los apuntes, chicos, ¿listo? Necesarios pues para el proceso. Bueno. Como tenemos que tener presente que, de acuerdo, dime. La islita que está al lado de Cuba, ¿cómo es que se llama? Esa es la única que me hace falta. República Dominicana. Ah, Dominicana, República. República Dominicana. Qué pena. Yo creo que Daniela hoy me va a decir, profesor, ¿qué le pasa? Ese mapa, ¿por qué es tan feo? Ay, pero me había quedado bonito. Bueno. Como les estaba contando, estos son los países que vamos a empezar a hablar de pues, lo más importante. ¿Listo? Entonces, yo voy a borrar aquí lo social. Voy a borrar lo cultural. Voy a borrar lo religioso. Y voy a borrar los políticos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesito entrar en contexto. Ojalá se me fue. Bueno. Teniendo claro este proceso, vamos a entrar a hablar de algo que es muy importante. ¿Listo? En estos países hay algo que prima. ¿Qué prima en estos países, chicos? ¿Qué prima en estos países? ¿Qué prima en estos países? Le llaman de una reunión. Perdón que se queda levantada la mano. ¿Qué prima en estos países, chicos? ¿No? Como primera medida, que provenimos de la cultura indígena. Entonces venimos de nuestras culturas indígenas, ¿cierto? Que en varios, por ejemplo, lo que es en México, en Perú, en Colombia y en algunos países también de América, aún conservan, pues, tribus indígenas, ¿listo? Es lo primero, los indígenas. Como segundo momento, ¿qué tenemos en nuestro segundo momento? Tenemos unas tradiciones, ¿listo? Tenemos unas tradiciones. Esas tradiciones son a nivel de cada país y también compartimos unas a nivel, digámoslo así, a nivel del continente americano, latinoamericano, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Como tercera medida, tenemos antecedentes. Profe, Dime. debajo del mapa ponemos así en lística, ¿cómo lo estás poniendo ahí? Sí, si quieren ustedes lo pueden acomodar así, ¿sí? Lo pueden acomodar Yo así. ¿Listo, Sáenz? Gracias. tenía una preguntita. Dime. Una pregunta sobre Latinoamérica. ¿Por qué en países extranjeros solo se acuerdan de México? ¿Por qué no recuerdan el resto de países y creen que México es toda Latinoamérica? ¿Por qué te voy a contar? Bueno, hay un legado histórico, Linz, que dicen que, digámoslo así, el puente, pues decirlo así, el puente más importante es en México. ¿Y cuáles son los indígenas que están en México? ¿Cuáles fueron la cultura indígena que estuvo en México? Mayas, aztecas. Mayas o aztecas, alguno de los dos. Sí, es alguno de esos dos. ¿Cuáles civilizaciones estuvieron en México? ¿Bebés? Mayas y aztecas. Bueno, tengan presente ahí. Y lo que decía Tavares, de acuerdo a ese proceso histórico de nuestros indígenas, ¿sí? Se reconoce más a México como un país, digámoslo de esta manera, que está situado estratégicamente tanto en la parte, digámoslo así, de América Central, creo que es, América Central, hacia arriba con los países, digámoslo así, tercermundistas, digámoslo así, están abajo los países que están en un cambio en América, pero no están tan desarrollados. Si tú miras, Lindsay, hacia arriba están los países desarrollados, digamos lo que de México para acá estamos los países menos desarrollados en tecnología, en infraestructura, en medicina, en muchos factores. Por eso se tiene esa variedad
que de México hacia arriba se conoce como los países desarrollados y hacia abajo los países no desarrollados. ¿Listo, Lindsay? Como para... Y que también es el puente de unión terrestre, pues para poder pasar a Estados Unidos. ¿Listo? Como Profe, para que ¿puedo vayan pintar ese preparando. mapa todo de amarillo? Ah, ok, Sí, profe, ahora como tú tú. quieras, como tú quieras, no importa. Ojo, quiero rescatar también que México, digámoslo así, como una tasa, por decirlo así, una tasa de pronto de desequilibrio económico, digámoslo así. ¿Por qué? Porque como llegan muchos migrantes de esta parte hacia arriba, ¿qué pasa? Pues México se vuelve un país de pronto, digámoslo así, carnavalesco, donde llega mucha cantidad de gente y en ocasiones llega gente bien o llega gente que no es tan bien, sino se dedica a otro oficio, y México se vuelve como un canal de transmisión de cosas buenas y cosas malas. Por eso estábamos hablando con los de octavo. Por eso el presidente que estaba anteriormente de Estados Unidos, Trump, ¿qué hizo? Empezó a cerrar esas fronteras porque están afectando los países hacia arriba y no conviene que estos países desarrollados de la parte de arriba, pues digámoslo así, tengan como una caída. Hay que seguir siendo, digámoslo así, esas potencias, esas riquezas que tienen en ese momento para que estos países, digámoslo así, vulgarmente, no quiero que suene así, sigan de una manera esclavizada. Trabajo, 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 trabajo y menos recursos para ellos. Y hacia arriba, pues todo el mundo está contento. Ojo, no quiero decir que en la parte de Asia o África no se den países igual que aquí en América, menos desarrollados, obviamente, ¿cierto? Pero pues digamos lo que están como las potencias en la parte de arriba donde pueden llegar a tener ese dominio del territorio. ¿Sí me hago entender? Domino y mando, que es que esa es la sociedad que nos han impuesto. Domino al más, digámoslo así, al que menos tiene posibilidades, lo engaño y de esa manera tengo un beneficio. Eso fue lo que nos le pasó a nuestros queridos indígenas, por decirlo de esa manera. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, esos antecedentes me parece que hizo Lindsay son antecedentes que tenemos que tener claros para poder iniciar con la literatura. ¿Listo? Estos antecedentes se van a basar en dos momentos: conquista y independencia. ¿Listo? Independencia. No tengo fe. Conquista e independencia. Conquista e independencia. ¿Por qué hablamos de conquista y por qué hablamos de independencia? Cada país tuvo un proceso de conquista. Obviamente que en ocasiones, digámoslo así, tiene esas mismas virtudes, esas virtudes de esclavitud, de guerra, de imposición de creencias, de imposición de ciertos mecanismos que nuestros personajes en este momento indígenas no tenían. Entonces, al pasar el tiempo, estas independencias que cada país obtuvo de acuerdo a esta guerra, que se llaman guerras, pues digámoslo así, ya cada país sabe que ya hay un gobierno, que ya hay una forma de vida, que ya está el proceso de democracia, ¿cierto? Porque se supone que en estos países se elige a las personas por democracia. Ya no es más que viene, por ejemplo, de México, venimos a invadir aquí a Colombia, no. Ya no hacen eso, ¿listo? A no ser de que llegue a pasar algo así súper, pero pues todavía no. ¿Listo? Entonces, es como para que vaya entrando en el hilo que le quiero mostrar. Si tenemos los indígenas, tenemos esas tradiciones culturales y hablamos de eso, la literatura como tal viene a estudiar lo siguiente, chicos. Viene a estudiar el lenguaje, la lengua, como le podemos llamar de las dos formas, lenguaje o lengua. ¿Por qué el lenguaje o la lengua? ¿Cierto? Si miramos, mis bebés, no sé si se alcance a ver, me disculpan ahí, si no me dicen, les envío una fotito. Vamos a mirar cuáles son las tres ramas de la lengua que tienen aquí en los países de América. Tenemos el portugués, ¿cierto? Tenemos el latín, pues que vendría siendo el español, ¿cierto? ¿Y cuál es la última lengua que nos haría falta dentro de América? ¿Cuál sería? ¿Marín? ¿Marín? El mandarín.
Mandarín. Salsa. No, mandarín no ingresa ahí. Ah, bueno. Póngale cuidado. Si ¿La en indígena, Brasil hablan profe? muy bien, señorita Sáenz, señorita Pérez, el indígena. ¿Listo? ¿Por qué el indígena, chicos? Porque fue esa mezcla, a partir de este proceso de conquista y colonia, esa mezcla entre estas tres culturas, digámoslo así, del lenguaje. Por eso hay países que hablan portugués, aquí en América, por eso hay países que hablamos el español, o las derivaciones del español cambian en el acento o la terminología, y tenemos aún rasgos indígenas. Entonces, estas tres cositas se mezclan acá, en todos estos países se mezclan, ¿listo? Y más adelante, con la llegada de eso de modernidad, se puede decir así, llega el inglés, porque tenemos que dominar que también en algunas partes de aquí pues ya se habla inglés y lo mismo en Colombia. A partir de esa modernidad, ese ejercicio que se da en constancia. ¿Les envío esa foto o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe, por favor. Listo, ya se los envío. Entonces, ¿hasta ahí vamos perdidos o vamos bien? ¿Cómo ven la cosa? Profe, yo voy bien. Muy bien. La gracia es que tengan presente que necesitamos saber del contexto para poder hablar de los conceptos como tal del español y en cuanto a la literatura. ¿Listo? Espérenme. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿mandas esa foto también al grupo? Sí, ya la envié, mi amor, ya la acabé de enviar. Póngame en cuidado entonces porque ya la osteoporosis ya me está cansando. Póngame cuidado. Vale, gracias. Se me llega a pegar mejor dicho, dices que me hacen bullying ustedes. Pónganle cuidado acá, mis bebés. Entonces, con base en esta, es una mirada de pronto, una mirada más visible desde los acontecimientos que han pasado, vamos a empezar a hablar de la literatura como tal. ¿Listo? Encontrar en la literatura, porque es el campo que nos corresponde, vamos a encontrar autores de diferentes lugares de América para poner las siguientes cosas. ¿Listo? Ya les voy a decir cuáles son las cositas que van a exponer ellos. Entonces, vamos a tener una variedad de literatura, pero siempre esos autores que nos van a contar, siempre grábense que nos van a contar, siempre los autores van a jugar de la literatura latinoamericana con lo que pasó en la conquista y con lo que pasó en ese proceso de independencia. ¿Por qué? Porque es importante que la gente conozca o reconozca estas tradiciones que se tenían antes y que se están manejando, ¿listo? Entonces, obviamente los autores entran a jugar, pero contando una historia, ¿no? Entonces esas historias empiezan a relatar ciertas cosas, pero ellos también le ponen un toque. Y ese toquecito, pues es lo que llamamos nosotros épocas o movimientos literarios, que también se dan en la literatura latinoamericana. ¿Listo? Entonces, pues, ya como el pequeño reconocimiento de la estructura, y pues vamos a continuar. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, ¿cierto? Y ahora sí se fue mi mapa, estaba muy hermoso ese mapa. Voy a volverme como profesor de social, no voy a volver más bien. Listo, póngame cuidado. Entonces, ahora sí vamos a hablar de lo más importante, la literatura como tal. Entonces, la literatura latinoamericana se va a dividir en 3 momentos. ¿Listo? Entonces ustedes si quieren le pueden sacar tres pestañitas así como para que se acuerden. Saben que me gusta mucho como esa forma para que usted se grabe los conceptos. Profe, lo ponemos como en título, ¿sí? Sí, como es. Sí, mi amor, como un subtitulito. Pero que ¿Puedo vaya. recuerdo horizontal? No te escuché, perdóname, Arisa, discúlpame, ¿me dices? Esto que si toca hacerlo de forma horizontal. Eso. No, en Sí, vertical. si te queda fácil horizontal o vertical, tranquilo, no va a ser muy extenso, va a ser cortico. Ustedes saben que me gusta concreto y al grano, para que ustedes les quede bien clarito. Ah, ya. Entonces yo creo que Entonces, vertical. dale, no importa. Entonces vamos a tener presente que en la literatura latinoamericana vamos a hablar de 3 escenarios, ¿listo? 3 escenarios a partir del contexto social, político, cultural y religioso. Siguen, ¿cierto? Pero los autores
van a encariñarse, no a empatizar en tres procesos. ¿Listo? Jugar con lo siguiente. Van a jugar con la realidad, con los aspectos de lo real. Van a jugar con la fantasía, o lo ficticio, o lo irreal. Podemos ponerlo más bien irreal. Y podemos hablar también del aspecto lingüístico. ¿Por qué lingüístico, real y real? ¿Por qué? Aquí nos van a contar los sucesos o acontecimientos tal cual se dieron, ¿listo? Tal cual. Espera que me escriba. Tal cual se desarrollaron, ¿listo? Y en la parte lingüística vamos a jugar con las palabras, acento, pues que tienen en estas tres lenguas. ¿Cuáles eran las tres lenguas? Ay, perdón. Portugués. Sí, portugués, es latín, que es español, y indígena. Listo, muy bien, gracias, Sáenz. Vamos a hacerlo así como chiquitico que me queda. El portugués, el latín y el lenguaje indígena. Eso. Y aquí vamos a utilizar en lo irreal, ellos van a jugar con las metáforas, las épocas, y vamos a hablar también del poder, ¿listo? Y de los sentimientos. Entonces, lo real, sucesos tal cual se desarrollaron, la parte lingüística en lo que tiene que ver con las palabras y el acento entre el idioma portugués, latín o el lenguaje indígena. Y el aspecto irreal, metáforas, van a ser muy metafóricos nuestros autores. Vamos a hablar en momentos y procesos históricos. Vamos a hablar de esa imposición y de los sentimientos que acarreaba, pues, todo lo que se vivió. ¿Listo? Es como para que me entiendan. ¿Les envío fotico? Sí, señor. No, profe. Ah, bueno, sí. Sí, señor. No, bueno, es esto. Me van a decir, ¿por qué no estaba el tablero? Yo le voy a decir así, Lindsay me está regañando. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, ¿Que yo qué? estas son las ramificaciones que se pueden dar de la literatura latinoamericana, ¿listo? Pero pues tenemos muchas más, ¿listo? Que la gracia es que vamos a tener en cuenta que cada 8 días, cada viernes, cada jueves y viernes vamos a tener el encuentro pues de la literatura latinoamericana, ¿listo? Porque no podemos dedicarnos solamente a tesis y que el proceso se quede atrás, no. Tenemos que estar en constante movimiento. Tesis, temas de clase. Tesis, tema de clase. Tesis, tema de clase, ¿listo? Pero entonces, como para que se vayan ya llevando una miradita de lo que vamos a hacer, ¿listo? Hasta ahí se ha presentado alguna duda, inquietud, que usted de pronto diga, profe, no me quedó claro tal cosa o algo así, por favor, porque la gracia es esa. Profe, ¿será que pueden ver la foto del grupo? Ya las envié las 3, mira, ya están ahí enviadas las 3 foticos a Noel. Ah, gracias, profe. Dale, listos, Joseph. Profe, según lo que entendí, lo real cuenta los sucesos que pasaron en la historia
por ejemplo, la independencia, etcétera. El lingüístico es como se dividieron los idiomas después de pues, todo lo que pasó de la independencia, o sea, que cada uno agarró su pedazo, cada uno se puso un acento, etcétera. Lo real cuenta las metáforas y la época, y pues ese casi no lo entendí, ¿lo podría volver a explicar, profe? Dale, ponme cuidado. Los autores tienen de pronto como un mecanismo de pronto de contar la historia. Ustedes que leen o tú que lees mucho, sabes que hay autores que le ponen como un sentido, como una pertinencia frente a lo que el gusto que le da por hablar de ese tema. Entonces, el autor en ocasiones va a hablar de forma real, o sea, va a contar digámoslo así, esa secuencia de los hechos, así como pasaron tal cual, porque él lo sintió así, ¿cierto? Pero él dentro de ese contar así, de manera, empieza a jugar con terminologías o palabras o conceptos que en esas épocas se manejaban, ¿cierto? Ya cuando el autor juega contigo, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, este señor que se me fue, que no, casi no lo quiero, Jorge Luis Borges, que es autor aquí latinoamericano, el que hace Lindsay y estudiantes, empieza a jugar contigo como lector, como crítico, y te hace una mezcla entre lo real y lo irreal. ¿Dónde qué buscan lo irreal? Empieza a meterte palabras, términos, de todo acá, en metáforas, es muy metafórico, muy crítico, futuro, porque él juega mucho con el futuro, y es donde tú empiezas a mirar que hay una variedad entre las formas de escribir. Entonces lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente: el autor es el que decide de qué forma escribe, si es real o irreal, pero él se basa en una estructura, o lo cuenta tal cual es, o empieza a jugar con momenticos, con mentiras, con el futuro, con verdades, con personajes, con todas estas cuestiones empiezan a jugar acá. Tipo terror. Exacto, y empieza a generar un caos. O sea, tú lees Borges, o sea, yo que soy lector, yo no lo quiero, y pues no estoy diciendo que no, es que él es muy metafórico, para mí él es muy metafórico, y me hace perder, o sea, me pierdo a veces en la lectura con él, y yo digo, ¿cómo puede estar en 3 momentos al tiempo? O sea, brinca de un lado al otro y luego se devuelve. Yo digo, este man estaba muy loco escribiendo, por ejemplo, por decirlo así. Pero lo que hace es crear esa conciencia crítica entre llevarte, te cuenta la historia. Siempre que va a contar la historia, todas las obras nos van a hablar del poder, de sentimientos, esclavitud, digámoslo así, clases sociales, porque eso tiene que ver mucho con todo el literatura latinoamericana. Entonces, cómo esa imposición que se dio en un momento determinado, pues fue trascendiendo pues en este proceso. ¿Listo? Más o menos te saqué duda, Lindsay, o te confundí peor. Uy, no, profe, sí, súper bien la explicación, ya entendí todo, 10 de 10, gracias. Bueno, y para todos, chicos, pónganme cuidado. La gracia es que usted se grabe esto, porque, ejemplo, en la literatura colombiana, pues, reconocemos los mitos, las leyendas que se daban en Colombia, ¿cierto? Aquí en este momento vamos a ir identificando muchas obras, porque son muchas obras, pero encaminadas hacia lo real y lo irreal con base pues en la terminología o el acento, si se puede decir, pues se le puede poner el acento, que cada autor maneja. Por ejemplo, les voy a dar ejemplo, poemas de México, poemas de Cuba, poemas de Argentina. Y usted me va a decir, profe, pero es que hay palabras que yo no entiendo porque el autor juega con su acento. Y por eso la mezcla lingüística es lo que a veces nos hace como ir un poquito más atrás, las cosas que nos están poniendo en la modernidad. ¿Listo? Un ejemplo así como para que usted me comprenda. El profe Miguel habla excelente, es mejor dicho el ducho, mejor dicho, y él le habla a usted y usted queda, ¿qué me está diciendo? Algo así pasa cuando el autor, en este caso de la literatura, le impone una forma de escribir y unas palabras. Usted dice, pero ese man, o esa autora o ese autor, ¿por qué me está hablando de esos términos? Si yo los conozco, si yo no los he persuadido en mi discurso, yo, tan raro. Y tú consultas y en el español, ejemplo, en Colombia tiene una terminología,
en México tienen otra y así. Si me hago entender cómo esas palabras en el contexto pues cambian, es como para que lo tengan ahí como presente. ¿Listo? Entonces hay que tener presente las terminologías de las palabras, ¿listo? Lo que nos pasaba, por ejemplo, con dichos colombianos. Entonces, en la costa tienen unos, aquí en Los Rolos tenemos otros, pero tienen como la misma trascendencia al momento de hablar del objeto, ¿sí me hago entender? Entonces, eso mismo hacen con la literatura. Profe, Dime. una pregunta, todo lo que hemos copiado hoy toca subirlo a español, ¿cierto? A la plataforma. No, hoy no vamos a subir evidencia. A ver, ¿No? después, no. En la hora que sigue, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿listo? Vamos a hacer un ejercicio práctico a ver cómo están, pero no hay que subir evidencia, ¿listo? Bueno. Listo, profe. Chicos, son 9:56. Los dejo para que descansen y nos vemos a las 10:30. ¿Listo? Nos vemos a las 10:30, ¿listo? Bueno, profe. Ya nos Chao, vemos, ¿listo? profe. Chao. Chao, profe. Vayan y comen algo. Vayan y descansen y comen algo, ¿listo? Ya nos vemos.